Te presento 24 puntos históricos concerniendo el origen, el nacimiento del cristianismo, comenzando desde Nimrod a Constantino. Es el origen del cristianismo, que está opuesto al camino de Abraham, fe en el uno. Como Abraham, él tenía fe y le fue contado como rectitud. O sea, fe en el uno es suficiente, como dicen los 10 mandamientos. Pero la fe de Nimrod, que es la fe de Constantino, te ordena poner tu fe en el Dios Sol. Nimrod, que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, y da luz al niño Dios, que es Tamuz, Dios encarnado. ¿Tú has escuchado esta historia anteriormente? Estoy seguro. Es el camino del cristianismo, que es el camino de Nimrod. Inclusive, Constantino, su título era Sol Invictus, que tiene que ver que el sol va a tener victoria. Ese es el punto. Constantino formó su nuevo orden mundial en Babilonia. Una vez que las lenguas fueron confundidas, su religión fue esparcida al mundo. Por eso, alrededor del mundo, la religión de Nimrod, aparte que es popular, tiene sus diferentes variaciones, le cambian el título simplemente. Pero es siempre la misma historia. Un Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, la Reina de Dios, la Madre de Dios, perdón, la Reina de los cielos. Por eso la Virgen María tiene las estrellas en la cabeza, porque es la Madre de Dios, la Reina de los cielos. Y de ahí viene el niño Dios, el Dios encarnado. Un Dios encarnado que un Dios embaraza a un ser humano. Es siempre la misma historia. Ahora, cuando uno ve la historia de Constantino, él estaba tratando de unificar su reino, así como lo hizo Nimrod. Por eso, cuando uno ve en la cabeza del Papa, él tiene un sombrero que tiene forma de pescado, que tiene que ver con Dagón, el dios pescado de Nínive. Inclusive, el signo cristiano, si se acuerdan, es un pececito. Dagón. Tiene que ver con el dios pez de Nínive, para que sepan. También tenemos la Santa Cena, que tiene que ver con canibalismo ritual, que era una idea bien pagana. El dios Cordero, que tiene que ver con el dios Canún de Egipto. Y así hay muchísimas mitologías que fueron incluidas. Inclusive, la Biblia cristiana, en mi opinión, fue escrita por judíos, que fueron forzados a escribir, esclavos, como lo dice, si no estoy equivocado, Romanos, el libro cristiano de la Biblia cristiana, Romanos capítulo 12, que habla de un esclavo que fue forzado a escribir y pone su nombre. Así que Pablo no escribió Romanos, Tercio lo escribió. Te lo dice el texto, no fue Pablo. Y así existía esclavos judíos que sabían escribir porque el judío sabe escribir. Y cuando escribieron la Biblia cristiana, por orden del Imperio Romano, Constantino, te lo voy a demostrar, añadieron tonterías que la persona que sabe la Torá no cae. Por ejemplo, Abraham enterrado en Shechem, de acuerdo al libro de Hechos, pero en verdad está enterrado en Hebrón. Y así hay muchísimas tonterías. El Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Esa es la profecía mesiánica. No nacido de una virgen, un niño Dios encarnado. Que es la historia de Nimrod y Semiramis, que ya mencioné. Y el Dios que embaraza la Virgen Perpetua. Nimrod. Es la historia repetida, solo le cambian los nombres. Ahora, cuando uno estudia un poquito de la historia de Constantino, él llamó los concilios de Nicea alrededor del año 325, donde formuló y unificó su religión cristiana, añadiendo y unificando todas las religiones paganas. Por eso tiene elementos nórdicos, tiene elementos persas, tiene elementos de Egipto. Por eso los reyes magos, que son un grupo de reyes zoroastrios buscando su rey. Eso es zoroastrio. Los reyes magos buscando el rey de los brujos, Jesús, Yeshua, como quieran llamarle. Te recuerdo que Jesús fue condenado a la muerte por hechicero y falso profeta. Obviamente colgado en la cruz por terrorista en el ataque terrorista al templo. Pero fueron los concilios de Nicea que de aquí se comenzaron a formular y unificar, solidificar la doctrina del cristianismo. Así que
cristianismo, o la Biblia cristiana por esa idea, tiene elementos paganos de Nimrod que Constantino solidificó en los concilios. Nada que ver con la Biblia hebrea. Y como dije, fueron soldados judíos, no, perdón, esclavos judíos que fueron forzados a escribir la Biblia cristiana y añadieron toda clase de tonterías para que el judío que sepa la Torá no caiga por eso. Tenemos las dos genealogías de Mateo y Lucas. Hablando con este muchacho cristiano judío, Steven Arik, hablé con él y él te lo dice, que las dos genealogías no pegan y la genealogía de Lucas no tiene ni siquiera sentido bíblico. Te lo dice una persona que sabe un poquito. Obviamente enamorado de idolatría de Roma, ese es otro punto total. Él no sabe mucho de la Biblia y por eso cayó por la idolatría. Eso es seguro. Y tú lo ves el video, tú ves que él no sabe mucho de la Biblia. Pero, obviamente, cristianismo fue formado por Constantino para unificar su reino, el nuevo orden mundial, y de aquí a tener unificación y solidificación de su reino. Así que te voy a presentar 24 puntos históricos concerniendo el nacimiento del cristianismo, que es Roma, que es Babilonia. Inclusive, ponete a pensar de la ridiculez de la Biblia cristiana. En el libro Apocalipsis, que tiene ridiculeces brutales, acuérdate que Jesús encontró a Hades. Le quitó las llaves de la muerte a Hades. Hades es un ser mitológico que era enemigo de Hércules. O sea, Jesús tuvo un encuentro con seres mitológicos, ¿se me entienden? Eso se encuentra en el libro Apocalipsis. Tenemos el libro Apocalipsis, la religión misterio, Babilonia, que está hablando, y los cristianos, muchos cristianos saben que se trata de Roma, pero igual continúan con la idolatría de Roma. Se llama Yeshua. Y pintan bonito el ídolo, le ponen tzitzí, le ponen todo lo posible para adornar su ídolo y hacerlo a sabor kosher. Pero es como tratar de hacer el puerco kosher. No es kosher. Ese es el punto. No es permitido de Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. Es idolatría 100%. Hasta hoy en día, ningún cristiano me ha podido probar que Jesús tiene afiliación tribal, porque no viene Judá, David, Salomón del lado paterno, y la Biblia cristiana te lo dice. Cómicamente hay cristianos que te dicen que José embarazó a María, aunque la Biblia cristiana te dice que no. Otros te dicen que fue el Espíritu Santo, un espíritu que embaraza a mujeres casadas, o sea, un espíritu zángano. Pero bien, vamos a comenzar los 24 puntos concerniendo el origen del cristianismo, el nacimiento del cristianismo, de Nimrod a Constantino. Obviamente amor a la idolatría. Pero como dije, estamos al fin de los tiempos y las naciones van a declarar, de acuerdo a Jeremías, al final de Jeremías y al final de los tiempos, que es ahora, las naciones van a declarar que sus padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Comencemos el estudio. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. 24 puntos concerniendo el origen del cristianismo, de Nimrod a Constantino. Ese es el tópico. Punto número 1. Nimrod es un símbolo de rebelión. Eso se encuentra en Génesis 10. Él es una persona que estaba enfrente de Dios, pero contrario quiere decir aquí. No una persona buena. Obviamente él es el fundador de Babilonia. Aquí hace la Torre Babel. El libro de cristiano, el libro Apocalipsis, llama a Babilonia la madre de todas las rameras. Que es cómico porque, de nuevo, tuvo que haber sido un judío que escribió esto y la persona no comprendía a quién estaban tirándole piedras. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con ese punto? Es ridículo. Los cristianos saben que la madre de las rameras de Apocalipsis se refiere a Babilonia y su religión está basada en la religión misterio Babilonia de Nimrod, el dios sol que embaraza a la Virgen perpetua, la madre de Dios, la reina de los cielos y da luz al niño Dios. Lo saben, pero están ciegos. Ese es un punto bastante obvio. Así que el libro Apocalipsis llama a la religión misterio la madre de las rameras. Ok.
Aquí tenemos la Torre de Babel, como dije, que es un símbolo de unificación, nuevo orden mundial. Eso es lo que estaba tratando de fundar Nimrod. Eso es Génesis 11. Que es un intento en la humanidad, dirigida por Nimrod, de alcanzar el nivel de Dios, desafiar a Dios. Ese era el punto. Obviamente de aquí comienza el origen de la idolatría. Es el camino de Nimrod o el camino de Abraham. Abraham era idólatra, pero ya cincuentón abortó idolatría y aceptó el yugo de Hashem, el yugo del Dios uno. Y Abraham estaba en contra del camino de Nimrod. E inclusive, de acuerdo a las parábolas, que no necesariamente tuvieron que pasar, se dice en una de las parábolas, Midrashim se dice en hebreo, que Nimrod tiró a Abraham a una fosa de fuego y Dios lo salvó a Abraham de la fosa de fuego, así como el libro de Daniel. Interesante, es una midrash, no tuvo que pasar, pero interesante idea. Obviamente Nimrod es la prefiguración de los reyes, Dios encarnado. Así que Nimrod es visto como una interpretación, prototipo de los dioses reyes. Y ese es el futuro que inspiró a los gobernantes de Egipto, de Roma y otras civilizaciones que clamaban divinidad. En Roma usaban eso. Como ya mencioné, Constantino se le llamaba Sol Invictus, que tiene que ver en asociación con el dios Sol. En el Imperio Romano muchos de los emperadores se creían dioses. En Egipto también. Y muchos otros lugares. Estoy seguro que en México, estoy seguro en Perú, todos estos imperios, de seguro, los líderes se consideraban un tipo de Dios encarnado. Estoy seguro. Si tú sabes un poquito de esa historia, créeme que vamos, pero Nimrod es el prototipo que está contra el Dios uno, tratando de unificar su religión. Ese era el punto. Obviamente Nimrod, como ya mencioné, tiene una asociación con el Dios Sol, que es el culto del sol. Inclusive en la iglesia católica, donde guardan la hostia, está guardada dentro de una cúpula de sol. No te lo esconden, no te lo esconden. Si tú ves, la adoración de Roma tiene que ver con el sol. Ahora, la adoración de la Madre de Dios, la Reina de los cielos, tiene que ver con la luna. De ahí viene Ala, la Reina de los cielos, que es la luna. De ahí viene Ala, para que sepan la historia. Y por eso, de nuevo, en el aro que tiene la cabeza Semiramis, que es María, tiene las estrellas, que esas son las hijas de la luna. Pero bueno, así que, pero Nimrod tiene asociación con el sol, como ya mencioné, y es la adoración pagana. Y como dije, Constantino adoraba el dios sol toda su vida. Ok, y como dije, su título tenía que ver con Sol Invictus, que es un símbolo unificador de su religión, el nuevo orden mundial, que de nuevo está en contra del camino de los hebreos. Tenemos fe en el uno. Obviamente, de acuerdo a la tradición histórica, su madre y el hijo, la madre y el hijo divino, Nimrod estuvo asociado con Semiramis, que era su madre, pero también era su amante, que era la Virgen Perpetua. Y de aquí vienen todas las vírgenes. Estoy seguro, porque estoy seguro que cuando llegaron los españoles a México, porque eso lo sé un poquito históricamente, encontraron el ídolo este que eventualmente se convirtió en la Virgen de Guadalupe, pero tiene un nombre indígena, porque de nuevo, la religión de Nimrod fue esparcida una vez que las lenguas fueron divididas, y por eso encontrás elementos de Nimrod en todas las religiones, en todo el mundo. Ok, ya hablamos que Semiramis es la reina de los cielos, que era la esposa de Nimrod. Que aquí encontramos Jeremías 7 que habla de eso. Una figura madre que llegara a influir el concepto de la Virgen a concebir. Que de aquí viene el cristianismo que adoptó eso, que obviamente viene de Nimrod. El texto de Isaías 7:14 dice la muchacha joven, no dice virgen. Y cuando tú lees Isaías 8:3, Isaías embaraza a esa mujer. Isaías 8:8 te dice que el niño se llama Emanuel. Así que, si quieres saber quién es el niño de Isaías 7:14, Isaías 8:8 te lo dice. Si quieres saber quién embarazó a esa mujer, Isaías 8:3.
que fue el profeta Isaías, no un Dios que embaraza una mujer casada, que sería un Dios pecador. Dios prohíbe adulterio. Eso sería, me dicen que es un Espíritu Santo. No, Espíritu Zángano. Nada que ver con santo. Obviamente tenemos la idea del Dios encarnado y aquí se encuentra la hostia. Aquí tenemos el misterio babilónico, el culto misterio, que los participantes comían y consumían el pan representado del cuerpo de Dios. Esta idea totalmente pagana, babilónica, que más tarde se convierta en la Eucaristía, que es la hostia, que tiene que ver con la práctica de canibalismo ritual, que tiene que ver con ingerir el Dios. Y por eso la Biblia cristiana habla de Cristo en ti, porque te entró el demonio, por decirlo así, te entró, y eso tiene que ver con brujería total. Eso tiene que ver con canibalismo ritual, que no tiene que ver nada con la Biblia, en absoluto ni por poquito. Tenemos la Biblia hebrea que dice que no podemos añadir y restarle a la Biblia. De acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús inventó este rito, ¿verdad? Que, como ya dije, es un cuento incorporado de Babilonia. Y les recuerdo de nuevo, Jesús dijo estas palabras, ¿quién sabe? Porque como dije, Constantino reescribió y editó la Biblia cristiana a su gusto en los concilios de Nicea y agarró esclavos judíos, los forzó a escribir y escribieron toda clase de tonterías bajo la supervisión, obviamente. Pero eso tiene que ver con brujería, ritual canibalístico totalmente prohibido. Ok. Sol Invictus y el culto del sol. Constantino, al adoptar cristianismo, mantuvo el símbolo del Sol Invictus, celebrando el nacimiento de este ídolo de Roma, Jesús, el 25 de diciembre, que tiene que ver con el nacimiento del sol. Y que tiene que ver con adoración del sol. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Sol Invictus y el culto del sol. A Constantino, al adoptar el cristianismo, mantuvo el símbolo del Sol Invictus, celebrando el nacimiento del ídolo de Roma, Jesús, el 25 de diciembre, el día que el sol comienza a fortalecerse. Fecha importante para adorar el sol. Cuando era joven, tenía unos amigos que eran cristianos y me invitaron a celebrar el Día del Sol. Yo quedé, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Es que ellos querían ir al salir el sol, y eran cristianos evangélicos, y cuando salía el sol, ellos comenzaban a adorar. Cuando me lo dijeron, pensaba que me estaban bromeando, pero estaban en serio. Le digo, entonces cuando sale el sol, ustedes comienzan a cantar. Yo sabía que eso era pagano. Era joven, todavía no sabía mucho, pero eso es pagano. No, adoramos a Yeshua, al ídolo de ellos, cuando sale el sol y adoran. Esto tiene que ver de nuevo con lo mismo. Y estos eran evangélicos, no estoy hablando de católicos. ¿En tu país celebran eso? A mí me sorprendí. Yo no sé dónde celebran eso en otro lado, porque solo lo escuché una vez y wow. Ok. La cruz y el símbolo del sol. Para que sepan, la cruz también era usada en Egipto, bastante popular en Egipto con los ídolos de Egipto. Pero el símbolo de la cruz y el sol, el símbolo de la cruz tiene un paralelismo con el sol en varias culturas antiguas. Constantino usó lo que se llama Shiro como un símbolo cristiano
que también representa la luz o el sol, que tiene que ver con el culto solar de Nimrod. O sea, siempre lo encontré cómico con los cristianos con la cruz. De nuevo, no me estoy burlando de la gente porque hay gente inocente. Pero cuando escuché que tenían canciones para la cruz, yo me ponía a reír y decía en mi cabeza, se lo voy a decir, si Jesús fuera baleado, que estarían cantando canciones sobre las balas. Si Jesús fuera arrollado, entonces estarían contando historias sobre la troca, la camioneta que lo arrolló. ¿Me entienden? Así que, pero aquí tenía que ver con la cruz, que tiene que ver con el sol, como ya escucharon. Eso es histórico, no estoy inventando eso, es parte de la historia. Obviamente mitológica también, pero bueno. Constantino tratando de unificar su reino, siguiendo el ejemplo de Nimrod. Aquí está todo. Ok, imágenes de la madre e hijo en la religión. La imagen de la madre con el hijo divino, el niño Dios, Dios encarnado, se encuentra en todas partes, que esto es Semiramis y Tamuz, que Nimrod, el Dios solo, embaraza a esta mujer. La madre es venerada y el hijo es visto como un redentor divino. Conocí una señora que tenía en su teléfono unas imágenes que estaba demostrando idolatría. Y una señora de la India dijo, oh, ese es el ídolo, qué sé yo qué. Porque de nuevo, una vez que la religión de Nimrod fue expandida, de aquí se expandieron la misma religión con diferentes nombres. Tenemos la historia de Zeus y Leda y tenemos muchísimas historias. Historias nórdicas, historias de los zoroastrios, historias de... bastantes historias que repiten el mismo cuento, que tiene que ver con Nimrod, una vez de la Torre de Babel, que fue dividida, como ya dijimos. Ok. Concepto del rey divino en Babilonia. Obviamente, Nimrod introduce la idea del rey como autoridad divina, modelo que inspira a los futuros emperadores, incluso Constantino, que se vio como representante de Dios en la tierra. Y obviamente ahí tenemos la idea de los papas. Obviamente en los evangélicos no tienen eso, los mesiánicos, pero tienen también un poquito de ese elemento cuando ellos creen que tienen la verdad absoluta, y si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, cuando se están inventando algo, cuando en la Biblia hebrea tal idea no existe, la blasfemia del Espíritu Santo no existe, eso es un chantaje netamente cristiano, no tiene fundamento bíblico. Ok. El Dios solo en la doctrina cristiana. Obviamente en la religión cristiana contiene elementos de la adoración que fueron absorbidos por prácticas cristianas. Como ya mencioné, la hostia, de acuerdo al cristianismo católico, que es circular. Como ya mencioné, la hostia se guarda en una cúpula del sol. Y muchos de los elementos tienen que ver, lavar el domingo tiene que ver con el sol. Porque la Biblia dice sábado, ¿me entienden? Obviamente los cristianos inventan cualquier excusa para romantizar su conexión con Nimrod y tratar de hacerlo bíblico, pero no tiene fundamento bíblico. 10 mandamientos dice sábado. Ok. Babilonia la gran ramera. Como ya mencioné en Apocalipsis 17, llama a Babilonia la madre de las rameras y la abominación de la tierra. Y muchos cristianos te dicen que está hablando de Roma, pero está hablando literalmente del camino de Nimrod, que es el camino de Constantino. Te lo digo, yo no tengo ninguna duda que el que escribió la Biblia cristiana fueron judíos forzados a escribir, y por eso ponen tonterías que suicidan, que eliminan o demuestran que la Biblia cristiana no tiene inteligencia divina, como la Biblia hebrea, que tiene inteligencia divina. Los cristianos te dicen y saben que a la ramera, la madre de las rameras y la abominación de la tierra es Babilonia, pero ellos dicen, sí, es Roma, es Vaticano. Pero se olvidan que fue Constantino que escribió la Biblia cristiana, unificando su reino, y él era pagano, y estaba unificando su reino con todas las religiones que Nimrod fundó y que obviamente se esparcieron, ahora lo unificó, y por eso tiene elementos diferentes, pero es lo mismo, es idolatría total opuesta al camino de Abraham. Todavía no he escuchado una explicación sana mental
Solo es que tú tienes que tener fe. No, no tenemos fe en idolatría, simplemente. Ok. Obviamente, con Constantino, siguiendo el ejemplo de Nimrod, es la centralización del poder de la iglesia. Así que, así como Nimrod centralizó Babel, que es una estructura jerárquica, y ahí se encuentra, por ejemplo, la iglesia católica, que es la continuación del modelo del poder centralizado, reflejando la unidad de Babel. Los evangélicos se separaron de eso, pero continúan las prácticas de Babilonia. Dios encarnado, la Santa Cena, tratan de romantizar toda esta idolatría. Los reyes magos buscando su rey, el rey de los brujos, Jesús, que fue condenado por el Sanedrín como hechicero y falso profeta, ejecutado por los romanos por terrorista. Otro punto total. Ok. Obviamente el título de Pontifex Maximus, Constantino y los papas tomaron este título, que es un título pagano romano. Literalmente muchas veces ni siquiera cambiaron los nombres. Estatua y veneración de las imágenes. Yo siempre hago un experimento y me pongo a reír yo, y ahora les voy a contar mi experimento. De vez en cuando me estoy burlando de la idolatría de Roma, pongo un Jesús moreno, pongo un Jesús chino, y quiero escuchar a la gente evangélica diciendo, ese no es Jesús, porque de toda manera, evangélicos, mesiánicos, son idólatras, y su ídolo es sagrado. Y como dice Jeremías 16 al final, las naciones van a abortar idolatría. Así que no lo hago por maldad. El profeta Elías se burlaba de idolatría de Babilonia también, que tiene que ver con Ashtoreth, que tiene que ver con la Virgen Perpetua. Literal. Está burlándose lo mismo. Pero bueno, así que los cristianos adoran su ídolo. Es blasfemia hablar mal contra su ídolo. El pecado imperdonable, que no tiene fundamento bíblico. Hay 613 mandamientos, no existe el pecado imperdonable. Eso es mentira, un chantaje religioso. Ok, el simbolismo de la Torre de Babel en la iglesia. La Torre de Babel es un símbolo de sistema religioso político que busca unificar el mundo bajo una misma autoridad, y lo asocian con la jerarquía cristiana y la estructura de la iglesia. Ok. Sol Invictus y la fusión de las religiones. Al unificar el imperio, Constantino, siguiendo el ejemplo de Nimrod, fusionó elementos paganos todos juntos, y obviamente trató con los judíos, que forzó a escribir, ponerle elementos judaicos. Pero de nuevo, cuando lees, por ejemplo, la historia de Stephen en la Biblia cristiana, él te lo dice que está hablando con el Espíritu Santo, y te dice que Abraham está enterrado en Shechem, que es Nablus, pero está enterrado en Hebrón. Todo judío que sabe la Biblia encuentra el error en 3 segundos. Y así hay muchísimos errores. Jesús entra en la entrada triunfal en el Día de las Palmas, o algo así le llaman en cristianismo. Esto es Hoshana Rabbah, que es el último día del tabernáculo, que sería en octubre. Pero Jesús está entrando en abril y mayo, en la Pascua. Cero inteligencia. El judío que sabe, lo ve. La persona ignorante ve la belleza de lo, oh, qué bonito, está brillante. Se distrae con espejitos, ¿sí me entienden? Ok. Así que estas ideas paganas tienen que ver con la continuación del sistema religioso Nimrod total. Ok, nacimiento del niño Dios. Esto tiene que ver con el nacimiento de Tamuz, que representa el ciclo de la vida y la muerte. Y la resurrección también, para que sepan. Porque cuando el sol nace, está resucitando, ¿sí me entienden? Que es el comienzo de la fuerza del sol. Todo eso tiene que ver con el sol. Te recuerdo, Jesús, Yeshua, como quieras llamarle, nunca cumplió una profecía mesiánica por ser producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió preñada de otro. No tenía cómo ser candidato mesiánico, así que nunca lo fue. Ok, misterio babilónico y la cena, la Santa Cena que le llaman, que es, de nuevo, es canibalismo ritual. Eso tiene que ver con el misterio babilónico, que incluía banquetes sagrados y rituales de la comunión, que tiene antecedentes
que relacionen con la Santa Cena en el cristianismo. Aunque cuando tú lees la Pascua no tiene que ver nada con eso. Los católicos te dicen, están convirtiendo en el cuerpo y la sangre de su ídolo. Eso es brujería total. De nuevo, Jesús fue convicto por terrorista, que lo clavaron por eso, por hechicero y falso profeta. Ok. Nimrod y el rey de reyes. Fuese Nimrod como el rey de reyes inspiró a gobernantes que buscaban un poder absoluto como lo quería Constantino, unificando su reino. Y estableció una figura centralizado supremo, que es el Papa, que de aquí viene el cristianismo, obviamente. Y último punto, la caída de Babilonia, que es profecía. Eso es Isaías 13, Jeremías 50, que habla de la destrucción de Babilonia, que también tiene que ver con Roma. También lo dice Abdías, que Roma no tiene futuro, o sea, el cristianismo no tiene futuro total. Y obviamente el camino de Abraham es el único camino, que es el camino de la fe del uno. Los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Así de simple. Cristianismo es 100% pagano, que vino de Nimrod por medio de Constantino. Así de simple. Estoy buscando a mis hermanitos perdidos de la oveja de la casa de Israel, que regresen a la senda antigua. No más idolatría. Si tú eres descendiente de los sefarditas, que tu familia fueron forzados a la idolatría de Roma, abórtala, regresa a la senda antigua. Es hora de regresar. Todos aquellos que están buscando con verdad, eso es lo que dice el Salmo 145. El Eterno está cerca a todos los que le llaman con verdad, no con religión, no con doctrina, sana doctrina, con teología, con verdad. Y la verdad es la Biblia hebrea. Roma, la Biblia cristiana, es el camino de Nimrod, el camino de la madre de la prostitución, como le llaman, la religión misterio, nada que ver con el camino de Abraham. Te recuerdo, Abraham y Nimrod están opuestos. Tú puedes escoger el camino de Nimrod o el camino de Abraham, que es el camino de la fe del Dios uno. Así de simple. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.